¿Sí se ve, doctora? ¿Sí se ve? Sí, Ok, es que no me bien. ok, ok. Pero ponla en presentación. Ajá. Sí. A ver, ok, ya. Yo voy a hablar acerca del tema de valvulopatía múltiple y mixta. Y bueno, esta se va a definir como la coexistencia de alteraciones en dos o más válvulas cardíacas. Bueno, aquí van a haber muchas lesiones cardíacas. Bueno, la presencia de lesiones en dos o más válvulas cardíacas. Por ejemplo, la cardiopatía reumática es una de las enfermedades que pueden llegar a ocasionar daños en la válvula mitral, por ejemplo, en la válvula aórtica, en la válvula tricuspidia, y esta causa tanto estenosis como insuficiencia de cada válvula respectivamente. Bueno, ¿dónde está? Bueno, van a haber algunas patologías que van a dañar de manera específica a ciertas válvulas. Por ejemplo, en el caso de la calcificación grave del anillo mitral, bueno, esta llega a causar reflujo y este reflujo se va a deber a una disminución del acortamiento anular durante la sístole y puede también causar puede también causar estenosis leve, que bueno, a su vez va a ser causada porque la calcificación de las valvas, perdón, se extiende, con lo cual disminuye la abertura valvular. En el caso de la endocarditis infecciosa de válvula aórtica, esta, por ejemplo, afecta de forma secundaria el aparato mitral y bueno, esto se da más que nada porque hay formación de abscesos o una propagación contigua de estos a través de la capa fibrosa intervalvular. En el caso de la radiación del mediastino, esta puede llegar a ocasionar valvulopatía aórtica, mitral o también puede ser tricuspidia. Con frecuencia esta va a estar acompañada de estenosis e insuficiencia mixta. Y bueno, finalmente la cardiopatía por carcinoide puede ocasionar lesiones mixtas en la válvula tricúspide y en la pulmonar. Y estas lesiones se pueden dar de manera aislada o pueden presentarse en ambas válvulas al mismo tiempo. Bueno, con respecto a la fisiopatología, en aquellos pacientes que tengan cardiopatía multivalvular, las perturbaciones fisiopatológicas propias de la valvulopatía que esté más próxima puede llegar a disimular la expresión de las lesiones de las válvulas que se encuentren más distales. Por ejemplo, en la valvulopatía mitral reumática y aórtica, bueno, aquí la disminución del gasto cardíaco que está producido por la valvulopatía mitral va a disminuir la magnitud de las alteraciones hemodinámicas que, bueno, a su vez van a estar relacionadas con la intensidad de la lesión que se presenta en la válvula aórtica. En el caso de la presencia de fibrilación auricular en estenosis mitral, esta puede ocasionar que, bueno, por ejemplo, un paciente que anteriormente se considere que su valvulopatía aórtica no era tan importante, esta empeore. Y si el paciente llega a desarrollar vasculopatía pulmonar reactiva o también conocida como lesión obstructiva secundaria en serie, bueno, esta va a producir sobrecargas adicionales en todas las situaciones anteriores que mencioné. Bueno, uno de los ejemplos más comunes de enfermedad multivalvular es la de insuficiencia tricuspidia funcional en el marco de la valvulopatía mitral notable. Bueno, aquí la insuficiencia funcional se va a producir como resultado de la dilatación del ventrículo derecho y del anillo. Eh, Generalmente se puede presentar hipertensión de arteria pulmonar y morfológicamente hablando, las valvas tricúspides van a ser normales.
En el caso de grados progresivos de insuficiencia tricuspidia, pues vamos a encontrar sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho y una dilatación continua de la cavidad. Bueno, la otra cosa muy importante es que la insuficiencia tricuspidia generalmente es de origen central. Aquí el reflujo que hay dentro de la aurícula derecha se va a expresar como grandes ondas CB sistólicas en el pulso de la presión de la aurícula derecha. Y la altura de la onda CB va a depender de la distensibilidad o del volumen de la aurícula derecha y del volumen del flujo regurgitado. Bueno, también vamos a encontrar una onda de aurícula derecha que puede estar ventricularizada y esto va a ocurrir en fases avanzadas de insuficiencia tricuspidia grave y crónica que se encuentra acompañada de hipertensión de la arteria pulmonar. A ver. Bueno, aquí. Bueno, en el caso, otro ejemplo de esta enfermedad multivalvular reumática puede ser cuando se combinan las alteraciones en válvulas mitral y aórtica y se va a caracterizar con frecuencia porque hay presencia de estenosis mitral e insuficiencia aórtica. En el caso de la estenosis mitral aislada, la presión de precarga y la presión diastólica del ventrículo izquierdo van a disminuir con respecto en función a la intensidad de la obstrucción del flujo de entrada. Ahora, si también se manifiesta insuficiencia aórtica, esto va a provocar que aumente el llenado y también se puede incrementar la presión diastólica dependiendo de las características de distensibilidad de la cavidad. En el caso de grados progresivos de estenosis mitral, pues el gasto cardíaco va a disminuir y por lo mismo el flujo de la válvula transaórtica también disminuye y esto va a disimular la gravedad que posiblemente haya en la válvula aórtica, o sea, disimula de cierta manera la lesión de esta válvula. En el caso de la insuficiencia mitral funcional, esta puede complicar la evolución de aquellos pacientes que tengan estenosis aórtica grave. Bueno, aquí las valvas de la válvula mitral y las cuerdas tendinosas por lo general van a ser normales y el reflujo va a depender de los cambios que hayan en la geometría del ventrículo izquierdo y la muesca sistólica normal de las valvas. Bueno, si la lesión que predomina es la insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, en personas que tengan valvulopatía aórtica o mitral mixta, dependiendo de cuál sea, va a haber dilatación del ventrículo izquierdo. Si predomina la estenosis aórtica o la estenosis mitral, el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo será normal o pequeño. En aquellos pacientes que tengan estenosis aórtica notable y que tengan la cavidad del ventrículo izquierdo no dilatada, o en aquellos pacientes con hipertrofia concéntrica, este tipo de pacientes, por lo general no van a tolerar la aparición repentina de una insuficiencia aórtica. Y en aquellas situaciones en las que el ventrículo izquierdo no se va a poder dilatar en respuesta a una insuficiencia aórtica, bueno, estas situaciones van a ser, por ejemplo, la cardiopatía por radiación y la miocardiopatía que se encuentra acompañada de obesidad o diabetes. Bueno, con respecto a los síntomas, aquellos pacientes que tengan valvulopatía múltiple o mixta, si los comparamos con aquellos que solamente tienen una lesión valvular que está aislada, pues estos van a presentar síntomas en una etapa más temprana. Por ejemplo, la disnea de esfuerzo y la fatiga generalmente van a estar causados porque hay un aumento en las presiones del llenado
o por la disminución del gasto cardíaco o la combinación de ambas, o sea, que se presente tanto un incremento de presiones de llenado y la disminución del gasto cardíaco. En el caso de las palpitaciones, estas pueden indicar la presencia de fibrilación auricular y también pueden identificar una valvulopatía mitral como componente principal del cuadro inicial, incluso si nosotros no sospechábamos esto con anterioridad. El dolor retroesternal, si es compatible con angina, puede indicar que hay una desigualdad en el aporte y la demanda de oxígeno, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y estos se van a encontrar sobre la hipertrofia y la sobrecarga de la presión volumétrica. Bueno, los síntomas que están relacionados con insuficiencia de las cavidades derechas del corazón, como por ejemplo plétora, timpanismo abdominal y edema, son manifestaciones que vamos a encontrar en etapas tardías de la enfermedad, o sea, en la enfermedad avanzada. Bueno, con respecto a los signos físicos, cuando hay afectación mixta de una sola válvula, con frecuencia esta se va a manifestar porque vamos a encontrar un soplo sistólico o diastólico, y esto va a depender de la válvula que se encuentre afectada. Por lo tanto, aquellos pacientes que tengan estenosis aórtica o insuficiencia aórtica van a presentar de manera característica soplos mesosistólicos, soplos en crescendo o decrescendo aspirativos, soplos diastólicos y soplos decrecientes. Y estos los vamos a encontrar en la base del corazón, en el segundo espacio intercostal derecho y en el borde esternal izquierdo, respectivamente. Bueno, los soplos separados de estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, en algunos casos, pues va a ser difícil que nosotros diferenciemos bien entre los soplos contiguos que surgen con la persistencia del conducto arterioso o la rotura del aneurisma del seno de Valsalva. Tanto la intensidad como la duración de estos soplos separados van a estar influenciados por la disminución que haya del gasto cardíaco y del flujo transvalvular por la valvulopatía mitral que esté coexistiendo. Bueno, en pacientes que tengan estenosis mitral, insuficiencia mitral aislada, los signos que vamos a esperar, pues generalmente van a ser un soplo aspirativo, un soplo holosistólico o el rodamiento mesodiastólico. Y este puede presentarse con un chasquido de abertura o sin el chasquido. Y bueno, los vamos a percibir de mejor manera en el vértice del corazón. También es posible que el ritmo irregular del corazón en estos pacientes nos indique fibrilación auricular. Bueno, en el caso de estenosis e insuficiencia tricuspidia, los signos van a imitar a los de una estenosis mitral e insuficiencia mitral del lado izquierdo del corazón. Los soplos en la estenosis y la insuficiencia pulmonar se van a comportar de manera similar a los que encontramos en una estenosis o en una insuficiencia aórtica. Bueno, finalmente, hablando de los estudios de laboratorio, en el electrocardiograma, por ejemplo, se pueden observar signos. Aquí vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular y también podemos encontrar auriculomegalia, y estos los podemos encontrar de manera aislada o ambos trastornos al mismo tiempo. Por ejemplo, en pacientes que tengan valvulopatía del lado izquierdo, los signos que nos demuestren a nosotros que hay anormalidades en la mitad derecha del corazón, pues nos van a indicar que debemos realizar una valoración más exhaustiva para buscar si hay, por ejemplo, hipertensión de la arteria pulmonar o si hay valvulopatía del lado derecho de manera aislada o ambos trastornos al mismo tiempo. En el caso de pacientes que tengan valvulopatía aórtica,
Si hay presencia de fibrilación auricular, bueno, esta va a ser un hallazgo muy importante porque nos va a indicar que la presencia de nos va a indicar que hay presencia de valvulopatía mitral, incluso si anteriormente no la sospechábamos. Bueno, en las radiografías van a ser importantes y aquí también es posible revisarlas. Y bueno, aquí vamos a ir en busca de si hay signos de agrandamiento de las cavidades cardíacas, si hay calcificación de las válvulas o si encontramos, por ejemplo, anormalidades de vasos pulmonares. La ecocardiografía transtorácica va a ser el estudio de elección, va a ser el más usado para el diagnóstico y para el diagnóstico de valvulopatías cardíacas múltiples y mixtas. Pero bueno, aquí vamos a necesitar que se haga una valoración integral, o sea, nos apoyemos tanto de los estudios de laboratorio como de los signos clínicos que estemos encontrando para identificar si hay lesión valvular dominante y en base a esto, pues, elegir el mejor tratamiento y posteriormente, pues, la vigilancia del paciente. Y bueno, finalmente también la bibliografía mencionaba que la resonancia magnética cardíaca también se puede realizar. Nos va a proporcionar datos anatómicos y fisiológicos adicionales en caso de que los datos que encontremos en la ecocardiografía no sean, pues no sean suficientes. Pero en el caso de la valoración de la morfología valvular, pues la resonancia magnética no va a ser útil. Y pues ya, eso sería todo. Okay. ¿Preguntas, chicos, para Itzel? Okay. No, doctora. Vamos a ver. Vamos a... Nada más les voy a hablar muy brevemente de lo que es la endocarditis bacteriana. ¿Sale? Esto. Todas estas condiciones de valvulopatía, lo hablábamos ayer, la mayoría viene en forma mixta y recuerden que las dos etiologías más frecuentes, la primera actualmente es la degenerativa, la de origen degenerativo, y antes estaba la de origen reumático. Aún vemos pacientes con cardiopatía reumática, entonces es cuestión de adiestrar el oído, porque los soplos son los que nos indican la ubicación de la lesión y son recíprocos. Aorta y pulmonar pues tienen el mismo comportamiento, nada más que una es derecha y la otra es izquierda, igual mitral y tricuspidia, el soplo es igual, solo que una es derecha y el otro es izquierdo, ¿no? Entonces es cuestión de aprender a diferenciar dónde se encuentra el soplo. Y estas valvulopatías y algunas cardiopatías congénitas, al tener una estrechez del orificio de salida de la sangre, el flujo de sangre va a estar generando un despulimiento constante del endotelio. ¿Sí? La endocarditis básicamente significa eso, la inflamación, infección del endotelio vascular y cardíaco. Tenemos endotelio principalmente en los vasos, en la aorta, en la pulmonar, pero también en la aurícula y el ventrículo y en las valvas tenemos endocardio, tenemos una capa que recubre, que aísla principalmente a este músculo, a estas estructuras. Es una parte que recubre y que le da aislamiento, ¿no? Entonces, la endocarditis infecciosa es la infección del endocardio, básicamente.
no solo afecta al ventrículo, puede afectar a las valvas, puede afectar al tracto de salida de la aorta y de la pulmonar, puede afectar a diferentes estructuras vasculares relacionadas al corazón. Y esta infección se debe a las bacteremias. Si un paciente hace bacteremias y tiene una lesión previa, como puede ser una estenosis aórtica, una estenosis mitral, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, que son, les comento, les insisto, son orificios donde el gradiente de flujo aumenta. Ahí va a existir el riesgo de que estas bacterias se adosen, ¿sí? Los tratamientos de boca, tracto digestivo o genitourinario, los procedimientos que implican invasión del tracto genitourinario digestivo, como puede ser una endoscopía, como puede ser una colonoscopía, como puede ser una cistografía o simplemente un tratamiento dental que genere sangrado, eso va a aumentar el riesgo de bacteremia y puede aumentar el riesgo de endocarditis. Sí, entonces, de los más frecuentes que nosotros vemos, pues son los tratamientos odontológicos, pero el detalle es que deben generar sangrado de mucosas. Vaya, si al paciente le hacen una endodoncia, una obturación, una cuestión que no implique sangrado, no es problema para nosotros, pero si el paciente va a ser sometido quizás a una limpieza dental, a una extracción, a una cirugía de un absceso, cuestiones de esas, eso para nosotros en pacientes con ciertas condiciones va a generar el riesgo de endocarditis. Y por eso considero que es importante que ustedes sepan un poquito, no puedo darles demasiado, es un tema muy corto, pero sí es estar consciente que un paciente que tiene cierta lesión, pues está más predispuesto a la endocarditis. Entonces, la endocarditis las clasificamos como endocarditis valvular, que es la forma más frecuente, y esta puede ser en válvula nativa, sobre todo es más frecuente en las válvulas derechas, y esto está relacionado con la vía de entrada de las bacterias, ¿no? Ya sea por torrente venoso, pacientes que están expuestos a problemas dentales, pacientes que tienen punciones, que están hospitalizados por largo tiempo y se infectan en las punciones, pacientes que se drogan, pacientes que tienen lesiones en la piel y eso les genera una bacteremia. Entonces, todo aquello que llegue al corazón por el lado derecho, pacientes que tienen catéteres de Majorca, que tienen catéteres centrales, ¿sí? Todos esos pacientes tienen un cierto grado de infección y riesgo de endocarditis. Esa es la forma más frecuente. Y la otra es la endocarditis de la prótesis valvular, aquellos pacientes que ya tuvieron una valvulopatía, que tuvieron que operarse y que ahora tienen una prótesis mecánica o biológica, y que tienen una endocarditis ya sea relacionado a la misma cirugía, que es una forma precoz, es decir, ese paciente se operó y a los 15 días tiene una endocarditis, está relacionado a la cirugía. O bien el paciente tiene años con su válvula y ahora está haciendo un cuadro de endocarditis relacionada a esa prótesis, ¿no? Fuera ya de la cirugía. Entonces, esto es en cuanto a la endocarditis valvular. Tenemos también la endocarditis mural, que esto es en la aurícula, en el ventrículo, en las paredes de las cavidades que pueden infectarse también. No es la forma más frecuente, pero puede suceder, puede llegar a suceder. Y la endocarditis, por ejemplo, perdón, se me ocurre, una endocarditis mural pudiera ser para una persona que tiene una comunicación interauricular. Ahí el roce de la sangre a través del foramen, del espacio de comunicación, puede generar una endocarditis a nivel del muro, de la aurícula, o una CIB en el ventrículo, ¿sí? O bien una persona que tiene una persistencia del conducto arterioso, que tiene una aorta bivalva, que tiene una coartación aórtica,
y que eso va a generar endocarditis en la raíz de las arterias, aórtica o pulmonar. Por ejemplo, la aorta bivalva es la causa más frecuente de estenosis aórtica de tipo congénito, ¿sale? La aorta bivalva va a hacer que la apertura aórtica esté reducida y entonces el flujo de sangre a través de ella va a ser muy, muy fuerte, muy rápido, la velocidad está aumentada y eso genera descubrimiento. Si este paciente que tiene una estenosis aórtica por aorta bivalva hace una bacteremia, vamos a suponer, tuvo una apendicitis, hizo sepsis, hizo bacteremia, y eso genera que la aorta se infecte. Este paciente se le resuelve su problema séptico, se maneja, se da de alta y yéndose a casa a los 2-3 días vuelve a hacer fiebre, no sabemos de dónde viene, lo vuelven a hospitalizar, lo empiezan a revisar y detectamos sobre todo este soplo que puede haber modificado y se hacen estudios. Esta endocarditis lesiona la válvula y la destruye, y de tener una estenosis por aorta bivalva puede ser que ahora haga una insuficiencia por la destrucción de esa misma válvula, ¿no? Entonces, algunos soplos, algunas valvulopatías que eran estenosis se convierten en insuficiencia también por endocarditis, y a veces el paciente ni siquiera se entera que tuvo cuadros de endocarditis, ¿no? Entonces, estos pacientes siempre deben estar en vigilancia por esta condición de riesgo de endocarditis. Realmente no es una condición frecuente, se presenta en 10 casos, de 3 a 10 casos por cada 100,000 pacientes al año. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Ha disminuido mucho su condición porque cada vez tenemos menos valvulopatía reumática, y entonces los pacientes con valvulopatía ahora son de más de 80 años, y entonces eso hace que, aunque ha reducido su frecuencia, en los pacientes mayores sea más frecuente, ¿sí? O sea, tenemos pocos casos, es más frecuente en hombres y es más frecuente en mayores de 60 años, ¿sí? La edad promedio es de 60 años por esta situación de que se ha invertido la relación de la valvulopatía, y entonces la valvulopatía generativa ahora es más frecuente en pacientes mayores. Y las bacterias que más frecuentemente están relacionadas, pues son propias de la piel o de cavidades, ¿sí? El estafilococo, sobre todo en aquellos pacientes que son sometidos a una cirugía donde está involucrada piel, pacientes que se inyectan drogas, pacientes que tienen punciones, que están hospitalizados y tienen catéteres, estos se relacionan con estafilococos, o bien los que tienen algún procedimiento de cavidad oral, con estreptococo, o bien cuando viene de alguna condición intestinal, aquellos pacientes que tienen quizás procedimientos de colonoscopía y cuestiones de esas, pues se estarán infectando con enterococos, ¿sí? Son los 3 grupos bacterianos más frecuentes que generan el 85% de los casos de endocarditis bacteriana. Obviamente también puede ser por hongos, también puede ser por otro tipo de bacterias, pero esos son los 3 más importantes y a estos 3 están dirigidos el tratamiento. Entonces, básicamente a nivel de valvulopatía, considerar que las valvas están expuestas al roce de la sangre, que tienen un endotelio que las recubre, pero que si al estar estenóticas aumenta el flujo, el chorro pasa con más velocidad, eso va a generar un despulimiento del endotelio. Y ese despulimiento va a generar una reacción inflamatoria, va a generar reacciones, liberación de sustancias inflamatorias que van a traer plaquetas, que van a traer fibrina, que van a traer algunas bacterias que van a hacer un cultivo, ¿sí? El hecho de que tenga fibrina, plaquetas y sustancias va a ser un lugar de cultivo para que, si en caso se da la bacteremia, se aniden en ese nivel y empiecen estas bacterias a agruparse generando la vegetación. La vegetación
es como la unidad funcional de esta endocarditis, ¿sí? Entonces la vegetación es la característica principal y es lo que nosotros buscamos ante la sospecha de endocarditis. Y bueno, esta vegetación puede ser tan pequeña como de milímetros o puede ser tan grande como de centímetros. Eso depende mucho del momento en el que la encontremos, pero al final de cuentas esta vegetación va a ir destruyendo las valvas o los muros o las raíces, y esto va a dejar una cicatriz que va a dañar la estructura de esta valva, ¿sí? Y eso, les digo, genera también secuelas. Entonces, las manifestaciones clínicas de la endocarditis, pues básicamente lo principal es la fiebre, ¿sí? Pero, bueno, les digo, se presenta en pacientes que ya tienen una lesión previa. No es frecuente en un paciente sano, no es frecuente. La mayoría tiene ciertas condiciones. Entonces, la mayoría de los pacientes ya tienen un soplo bien definido por una estenosis aórtica, por una estenosis mitral, por una comunicación interauricular. Pero si ese soplo se modifica en intensidad, en forma, en duración, hay que sospechar que algo está sucediendo, ¿sí? Obviamente, debe estar asociado a algún proceso infeccioso, algún procedimiento que se haya realizado, y debe haber debe haber la fiebre. Fiebre más procedimiento agregado más cambios en el soplo son las características principales de la endocarditis infecciosa. Si consideramos que esto ya lleva a lo mejor 15 días, el paciente está con fiebre y no localizamos de dónde es, y ya tiene una vegetación, bueno, esta vegetación puede desprenderse y generar eventos embólicos a diferentes sitios, a las manos, al cerebro, puede generar abscesos cerebrales, puede generar lesiones pulmonares, ¿sí? Entonces, eventos embólicos en orígenes en diversos sitios y de origen infeccioso, sobre todo, también nos hace pensar en endocarditis, ¿sí? Recuerden que si el paciente tiene alguna prótesis intracardíaca, ya sea una válvula, un marcapaso, alguna guía quirúrgica, algún catéter, eso va a favorecer la colonización de bacterias, ¿sí? Si el paciente ya tuvo antecedentes de endocarditis infecciosa, que eso haya condicionado la necesidad de su cambio valvular, bueno, es más factible, es un paciente que es con más frecuencia candidato a. Si tiene alguna cardiopatía congénita o una enfermedad valvular que genere un incremento del gradiente del flujo a través de este orificio, pues también, ¿sí? Si tiene algún estado de inmunodeficiencia, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen algún tipo de déficit inmunológico en especial, son más predisponentes. Algo pasa con el SIDA y no sé por qué, pero los pacientes con SIDA, por alguna razón, no son tan... no se consideran como un estado de inmunodeficiencia que puedan ser fáciles presas de endocarditis. ¿Por qué razón? No lo sé de verdad, pero el SIDA no es una condición que favorezca la endocarditis bacteriana. En cambio, a diferencia de lo que es un cáncer, ¿sí? Que eso sí es una condición, o un paciente que esté en quimio, un paciente que tenga un linfoma, una leucemia, pacientes que tengan otras condiciones que disminuyan su sistema inmunológico como tal, ¿sí? Y bueno, intervenciones recientes asociadas, evidencia, el paciente puede hacer falla cardíaca porque esta endocarditis nos va a generar una lesión valvular aguda, y ustedes les han estado comentando que una lesión crónica es mejor tolerada que una aguda. Un paciente que hace una valvulopatía aguda hace un daño rápido, ventricular, y no lo tolera. Entonces, estos pacientes que hacen una insuficiencia cardíaca por una valvulopatía aguda, pues, y que tienen fiebre asociada a algún procedimiento, pues también hay que pensar en la endocarditis, ¿sí?
Trastornos de la conducción, dependiendo de dónde esté la lesión de la endocarditis, puede generar trastornos de conducción, sobre todo si es mural, como puede ser la comunicación interauricular, comunicación interventricular, puede generar trastornos de la conducción. Algo importante es que a estos pacientes se les debe hacer un hemocultivo, un cultivo a la hora de pico febril, para que esto nos dé al final de cuentas la causa y sobre eso podamos definir el tratamiento, ¿sí? Estas condiciones del evento embólico, las manchas de Roth, las hemorragias en astilla, las lesiones de Janeway, los nódulos de Osler, son características muy patognomónicas de la endocarditis infecciosa, que a veces las vemos modificada por la antibiótico-terapia que manejamos con los pacientes desde la entrada. Muchos pacientes que se hospitalizan por fiebre, no sabemos ni a qué bacteria le estamos tratando, pero le dejamos una cantidad de antibióticos que actualmente modifican estas manifestaciones, pero bueno, estas son características muy definidas de lo que es endocarditis y las vemos adelante, ¿sí? Datos neurológicos focales, como pueden ser secuelas de un evento embólico, como puede ser un absceso cerebral, como pueden ser crisis convulsivas asociadas a estas condiciones, pueden presentarse también. A nivel pulmonar también puede haber embolismos, así como a nivel renal, a nivel esplácnico, cerebral, vertebral, ¿sí? Y sobre todo abscesos, embolismos bacterianos, ¿sí? Eso es una condición especial. Entonces, de las manifestaciones, las más frecuentes, uno es la fiebre, dos, la aparición de un nuevo soplo o la modificación de esto, asociado a un procedimiento invasivo, principalmente de cavidad oral, de tracto genitourinario o de abdominal gastrointestinal, ¿sí? Se pueden agregar síntomas muy vagos, ¿sí? Anorexia, astenia, dinamia, diaforesis, sudoración, pérdida de peso, ataque al estado general, y dolor articular. O sea, se pueden manifestar muchos síntomas vagos y es por eso que de repente es difícil su diagnóstico. El paciente puede llegar por fiebres muy altas, fiebres de 39, 40 grados, con un deterioro muy rápido, sin un lugar evidente, porque ustedes le van a escuchar campos pulmonares, pueden estar bien, vías urinarias puede estar normal, no le encuentran aparentemente un cuadro, porque el problema es intracardíaco, ¿no? Entonces, muchas veces no ponemos atención en los soplos que el paciente presenta y entonces no le damos un seguimiento, una evolución. Y puede ser que pase días en lo que están estudiando y buscando una causa y no se den cuenta que el problema es la endocarditis, ¿sí? Muchos pacientes cursan con esplenomegalia, ¿sí? Y pues les hacen una tomografía, les hacen ultrasonidos y pues hay esplenomegalia, pero pues no hay otra cosa, no hay cáncer, no hay problemas hemolíticos, no hay otras condiciones, pero es una condición que se asocia también a la endocarditis. En los paraclínicos los hallazgos son muy variados, es muy inespecífico, puede tener leucocitosis, sí, pues un proceso infeccioso, puede tener alteraciones en los parámetros inflamatorios, proteína C reactiva, factor reumatoide, todo lo que reumatología les quiere mandar a hacer, velocidad de segmentación globular, pueden estar altos porque es un proceso inflamatorio que es presente en todos los procesos infecciosos. Y puede haber o no anemia, tampoco es algo que sea relevante, puede haber descenso de hierro. O sea, realmente en paraclínicos no hay algo que nos indique y nos diga si tienes esto, pues no va a haber simplemente las reacciones propias de un proceso infeccioso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, les insisto, paciente que tiene fiebre, paciente que fue sometido a un procedimiento 15 días previos, paciente que tiene un soplo que ha variado en posición o intensidad
o que aparece de nuevo y que no encontramos un sitio evidente de infección en esos pacientes que además tienen una condición previa, como puede ser una valvulopatía, una prótesis, un defecto congénito, debemos sospechar que el paciente tiene una endocarditis. Lo ideal en el abordaje es, en cuanto el paciente llega con fiebre, hay que realizar un cultivo, un hemocultivo en pico febril. Bueno, 3 hemocultivos en pico febril, es una serie de 3. Y antes de iniciar un tratamiento antibiótico. Y después habrá que llevar al paciente a hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma transtorácico nos valora las cavidades y las válvulas, pero no nos puede evaluar si la vegetación mide menos de 5 milímetros, no la vemos en un ecotranstorácico. En ese caso, yo puedo hacer el estudio y decirles que no observo una vegetación, pero no es que no exista, es que no la veo, ¿sí? Entonces, en esos casos, en estos casos, lo ideal es hacer un ecotransesofágico. Si mi sospecha es endocarditis, lo mejor es hacer un ecotransesofágico. Si no cuento con un ecotransesofágico, pues bueno, mi única opción es el transtorácico, pero hay que saber que tiene sus limitaciones en cuanto a hacer evidentes las vegetaciones. Lo que yo busco en un paciente con endocarditis es la vegetación. Si no aparece la vegetación, me quedo también con la sospecha de que puede ser, pero no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, el tratamiento también va dirigido a la vegetación. Si el paciente tiene una vegetación de más de 1 centímetro de diámetro, ese paciente tiene 2 opciones. Se puede manejar con fármacos. Vaya, el límite es 1 centímetro. Si el paciente tiene una vegetación de menos de 1 centímetro, podemos darle tratamiento farmacológico con antibióticos, triple terapia de antibióticos por vía intravenosa por 21 días continuos. Es decir, el paciente tiene que estar hospitalizado por 21 días con triple terapia para poder reducir y desaparecer y curar esta endocarditis. Si la vegetación mide más de 1 centímetro, definitivamente ese paciente se tiene que ir a cirugía. Tenemos que meterlo al quirófano a resecar esa endocarditis y a reparar la válvula o el sitio donde esté la vegetación, ¿sí? Entonces depende mucho del tamaño de la vegetación y del daño valvular que esté haciendo, ¿sí? Y obviamente, si el paciente tiene una vegetación de menos de 1 centímetro y le damos 21 días de tratamiento, pues tenemos que ir haciendo un seguimiento. A los 21 días este paciente ya no debe tener fiebre, ya no debe tener alteraciones en el soplo, ya no debe tener una lesión que esté progresando. Debe haberse limitado el daño. El daño a la válvula va a quedar, pero debe haberse limitado. Y después de eso, pues tenemos que definir si es que la lesión a la válvula, la lesión al muro, la lesión al vaso, es muy severa, se tiene que corregir quirúrgicamente, ¿sí? Y si, pues vaya, no generó un daño tan severo, entonces, pues el paciente ya se trató, ya se resolvió la endocarditis y ya no hay nada más que hacer. Los procedimientos de riesgo, les comentaba, son los dentales, principalmente todo aquello que involucre manipulación del tejido gingival o de la región periapical y que perfore la mucosa oral, ¿sí? Del tracto respiratorio, procedimientos que precisen una incisión o biopsia, una broncoscopía, un drenaje de absceso, una condición que implique punción y sangrado, eso implica riesgo de endocarditis. O genitourinario, pacientes que son sometidos a uretrografías, cistografías, procedimientos invasivos que van a generar también, y que el paciente obviamente está relacionado con procesos infecciosos, pacientes que se les va a poner un catéter doble J o que tienen alguna condición infecciosa y se les realiza un procedimiento.
¿sí? Entonces, dependiendo del área que genere la infección del procedimiento que esté asociado, pues es la flora que buscamos, ¿sí? A nivel dental, el estreptococo, los estreptococos son lo más frecuente. Entonces, todo aquel procedimiento dental, extracciones, cirugías del surco gingival o alteraciones o manipulaciones de los surcos van a generar bacteremias que está en mucha discusión. O sea, la endocarditis ha sido una patología siempre muy discutida. ¿Por qué? Porque se supone que cualquier procedimiento dental que realicen genera una bacteremia tan grande como lo puede ser el hecho de masticar un chicle, de hacer un aseo con hilo dental, y no debería, o sea, esas bacteremias que tenemos de pronto a diario no deberían ser un factor de riesgo. Pero les insisto, aquí la condición es no la bacteremia que se genera, sino el antecedente de una valvulopatía o de un problema cardíaco. De alguna manera, pues tampoco es recomendable que estemos generando bacteremias. Si podemos evitar, como adultos, pacientes con cardiopatía, el estar generando esas bacteremias, como el estar masticando un chicle constantemente, pues son también condiciones que le pueden reducir los riesgos al paciente. Entonces, vaya, si yo sé que mi paciente tiene una valvulopatía, si sé que fue sometido a un procedimiento y que está en riesgo, debo dar profilaxis antibiótica, ¿sí? Sé que la bacteremia en los procedimientos dentales es algo muy frecuente y que no le voy a dar profiláctico a todos, ¿no? No porque esta abuelita tiene un soplo aórtico le voy a dar profiláctico, no, o sea, realmente debo definir, porque darle una profilaxis antibiótica también me puede llevar a una resistencia bacteriana. Entonces, debo definir muy claramente a quiénes sí les voy a dar profilaxis, ¿sí? Uno, depende del grado de susceptibilidad cardíaca. Si este paciente tiene una prótesis valvular o ya tuvo una endocarditis, le voy a dar profilaxis. Si este paciente tiene un soplo que no sé de qué es, pues no le voy a dar. O sea, no se lo voy a dar hasta que yo esté segura que ese soplo es de una estenosis, ¿sí? Entonces, no es para todos, sino que hay que seleccionar muy bien. El riesgo bacterémico, dependiente del procedimiento que se va a llevar a cabo. Si el paciente va a ser sometido a una endodoncia, vaya, el procedimiento sí genera remoción de bacterias, pero tampoco es un procedimiento muy agresivo. Si el paciente tiene un absceso que le van a drenar y le van a extraer un diente, bueno, una extracción dental, eso sí implica un riesgo bacterémico alto, le debo dar una profilaxis, ¿sí? Y el riesgo-beneficio también en el uso de los antibióticos. Si el paciente ya ha estado largo tiempo con este antibiótico que yo necesito como profiláctico, pues también quizás no es útil, ¿sí? Insisto, los tres procedimientos principales es los dentales, los del tracto respiratorio, los del tracto urogenital o gastrointestinal. Y en los de piel y tejido blando realmente no hay tanto riesgo. Un paciente que le vayan a drenar no sé, a lo mejor le van a quitar un absceso, le van a quitar un, ¿cómo se llaman estos de grasa? ¿Lipoma? ¿Lipoma? Ajá, que le van a hacer resección de un lipoma o que van a tener un pequeño procedimiento en piel, pues no es un paciente de mucho riesgo y no amerita una profilaxis como tal. ¿Cuáles son los pacientes de mayor riesgo? ¿Sí? Los pacientes que tienen prótesis mecánicas, ¿sí? O que ya fueron operados de alguna válvula. Aquellos a los que ya les hicieron valvuloplastía, valvulotomía o que tienen una prótesis, o sea, pacientes que ya tienen definidos una valvulopatía, ¿sí? Ellos son de más riesgo, son los principales. Los pacientes que ya tuvieron una endocarditis previa o pacientes que tienen cardiopatías congénitos de flujo alto, ¿sí? Pacientes que no han sido reparados sus defectos y que tienen cortocircuitos, ¿sí?
una persistencia del conducto arterioso, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, ¿sí? Principalmente. O aquellos que tienen a lo mejor una tetralogía de Fallot y les hicieron ciertas derivaciones y están en riesgo, ¿sí? Pacientes con cardiopatía congénita que tuvieron a bien repararles, ya sea con una cirugía o con una técnica percutánea, cuando nos estén hablando de, por ejemplo, persistencia del conducto arterioso, a esos pacientes o se les liga con cirugía o se les ponen pequeños resortes, coils, en el defecto para cerrarlos, y cualquier pacientito que se le haya hecho una corrección en los primeros 6 meses no se debe someter a un procedimiento de estos porque tiene más riesgo de infectarse, ¿sí? Entonces, si el paciente tenía una cardiopatía congénita, pero se le ha reparado en los últimos 6 meses y fue sometido a un procedimiento, bueno, ese paciente se puede infectar de endocarditis, ¿sí? O cuando quedó un defecto, hay pacientes que se les pone una prótesis valvular y la prótesis no quedó al tamaño del orificio del anillo valvular y queda una pequeña fuga, ¿no? O sea, si el orificio era de 3 centímetros y la prótesis quedó de 2,5, entonces queda un pequeño espacio de fuga paravalvular y eso genera un gradiente de flujo muy alto. Y esto es un tejido que está en constante exposición y que puede ser un lugar de asiento a una bacteremia, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen un defecto residual después del implante de un dispositivo, de una cirugía, de una prótesis, que tienen lesiones residuales, pues son pacientes con mucho más riesgo. Entonces, estos son los tres principales que debemos tener conciencia de que si se someten a un procedimiento de riesgo pueden tener endocarditis. Y bueno, los medicamentos tenemos principalmente la amoxicilina. La amoxicilina, la dosis es 2 gramos como dosis única previo al procedimiento. Es decir, mi paciente en riesgo va a ir a una limpieza dental y eso genera un riesgo de endocarditis. Yo le voy a dar 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de llegar con el odontólogo, antes de hacerse el procedimiento. Se toma el medicamento y se acabó el problema. Si se le olvida tomárselo 1 hora antes, tengo hasta 2 horas después para que lo haga. Es una sola dosis única, no hay más. Eso es la profilaxis anti-endocarditis, la profilaxis bacteriana para endocarditis. Esa es la profilaxis. Ahora, si el paciente está tomando otros fármacos, por ejemplo, este paciente tiene un absceso que va a requerir un antibiótico. Ahí lo ideal es que el paciente tome un antibiótico para su proceso infeccioso y la amoxicilina para su proceso antibacteriano de profilaxis, ¿sale? No es de que, como ya tiene la moxi, sígase tomando la moxi para la otra infección, ¿no? La moxi debe ser utilizada únicamente como profiláctico y se debe dar otro antibiótico para resolver cualquier otro proceso infeccioso agregado. Y para quienes son alérgicos a la penicilina, pues hay otras opciones, como puede ser la acitromicina, la claritromicina, la clindamicina, o bien cefalosporinas. ¿Sí? Esas son otras condiciones que pueden manejarse. Bueno, ya no voy a tener mucho. Entonces, debe administrarse 1 hora antes o máximo 2 horas después y debe manejarse otro antibiótico diferente para el tratamiento de su proceso infeccioso bucal, urinario o gastrointestinal adecuado. Si el paciente sabe que se le hizo un procedimiento, debemos de estarlo vigilando 15 días después de este procedimiento. Si el paciente tiene fiebre en los siguientes 15 días después del procedimiento dental, gastrointestinal o intestinal o urinario, hay que pensar que el paciente puede estar cursando con una endocarditis. Ahora, la profilaxis, obviamente debemos ser muy claros con que esto se debe limitar en tiempo. Si a un paciente le van a hacer una extracción de 3 piezas dentales,
El odontólogo debe saber que en una sola visita debe realizar las 3 extracciones, porque yo no le voy a estar dando amoxicilina hoy y mañana y pasado, ¿sale? Entonces, debemos de limitar el estar dando una profilaxis frecuentemente para reducir la resistencia bacteriana. Lo ideal es que pasen por lo menos 15 días. Si el odontólogo me dice es que yo no puedo quitarle las 3 piezas dentales, tiene que ser en 3 sesiones, bueno, 15 días de diferencia entre cada uno para que yo no genere una resistencia bacteriana, ¿sí? Y lo mismo con los demás procedimientos. Entonces, si ese paciente va a ser sometido, además, a una endoscopía posteriormente, a una colonoscopía, también hay que darle su profilaxis. Y les digo, la profilaxis solamente es un antibiótico como dosis única, e idealmente amoxicilina. Y después del procedimiento, 15 días de vigilancia, sobre todo en pacientes de alto riesgo. No es para todos, no a todos les vamos a dar profilaxis, solamente a los pacientes de alto riesgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me comprendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces esto es básicamente lo que tengo para ustedes de endocarditis. Es un tema muy corto, es muy sencillo, pero es muy importante relacionado a las valvulopatías. Y recordar que la endocarditis puede agravar el daño valvular que el paciente tiene y que puede llevarnos a la cirugía. Hay pacientes que se operan, se infectan, la prótesis se infecta y tenemos que reintervenirlos para retirar esa prótesis y poner una nueva, ¿no? Entonces sí es una condición que puede ser muy agresiva si se presenta en forma temprana. Bueno, mañana continuamos entonces con lo que es cardiopatías congénitas, por favor. Sí, doctor. ¿Ya está todo listo para ustedes? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos mañana, si nos permite.